Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios, porque hoy el Señor nos da el privilegio de meditar en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de hoy se llama, amados hermanos, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Y estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Cómo se da el crecimiento espiritual? ¿Cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente? ¿Verdad? Son preguntas que son bueno que nos las hagamos, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos si estamos avanzando, si estamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo en relación con lo que nos enseña su palabra, ¿verdad? Con honestidad, midiendo, ¿verdad?, la diferencia en dónde estamos nosotros de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, si vamos avanzando, ¿verdad?, para ir creciendo en el Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Es muy importante que nosotros podamos tener esa medida, ese parámetro, porque eso nos va a impulsar para que nosotros podamos reforzar lo que estamos haciendo bien, pero también nos va a impulsar para buscar hacer aquello en lo cual tenemos un poquito más bajos nuestros niveles. Bendito sea el nombre del Señor. Se reconoce, amados hermanos, que un creyente en Cristo está creciendo espiritualmente cuando, como producto de su relación con Dios, su comportamiento cada vez es mejor, en todos los aspectos. Y esto no tiene edad, no se trata de cuánto tiempo tenemos en el Evangelio, no se trata de tener muchos años estudiando la palabra de Dios, sino se trata de comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Se trata de que nosotros hayamos decidido aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña, y en esa medida en que nuestra vida va cambiando, porque Dios siempre nos ayuda, en esa medida usted y yo nos damos cuenta de nuestros cambios en nuestra vida, ¿verdad? Cambios positivos, cambios que nos llevan a ser personas que puedan ser reconocidos por Dios principalmente, pero también por los demás, por nuestra forma de ser que ahora estamos haciendo en el Señor, por nuestras acciones que ahora las estamos haciendo en el Señor, por la relación que tenemos con los demás en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, estar en comunión con Dios, ¿verdad?, se entiende como aquellas cosas que el creyente hace para que pueda tener, ¿verdad?, esta comunión, para que pueda tener esta relación con el Señor, y de esa manera crecer en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Los creyentes leemos la palabra de Dios, y siempre que la leemos le pedimos a Dios que nos ayude, que la ponga firme en nuestro corazón, que nos alimente con ella, que nos hable, ¿verdad? Cada vez que nosotros oramos a Dios, dentro de nuestra oración, siempre le pedimos a Dios que nos ayude, que nos permita entender lo que Él nos enseña,
que nos permita comprender lo que Él nos enseña, pero también que nos ayude para que nosotros vivamos eso que el Señor nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Los creyentes en Cristo, amados hermanos, en esa búsqueda y en esa hambre que tenemos de ser más como Cristo, de crecer en el Señor, amados hermanos, nos congregamos en la casa de Dios o en estos tiempos de manera virtual, pero lo hacemos de manera seria, es decir, de manera formal, con honestidad, buscando al Señor, participando de la alabanza a Dios, participando de la lectura, participando de la oración, escuchando con atención la palabra de Dios, aunque estemos en nuestra casa. Porque es un tiempo especial en el cual estamos en comunión con Dios, porque lo que deseamos es que la palabra de Dios trabaje en nosotros, haga su efecto en nosotros, para que nosotros podamos seguir creciendo en el Señor. Porque usted y yo, que nos conocemos perfectamente, ¿verdad? Podemos saber si nosotros estamos creciendo en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, para que nuestro crecimiento en el Señor no se detenga, el Señor no nos pide velocidad, no nos pide que si ya tenemos algunos años en el Evangelio, ya debemos ser personas que hayan crecido en el Señor. No nos pide eso, porque cada persona es diferente. Pero cada persona que se entrega al Señor con honestidad, siempre recibe de parte de Dios la ayuda para que pueda entender, para que pueda comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero aparte de eso, la persona decide aplicar, decide vivir, decide pedirle a Dios su ayuda para que eso que aprende lo pueda vivir diariamente, lo pueda practicar. Y entonces, ¿verdad? Como consecuencia de eso hay un crecimiento. Por eso leemos la palabra de Dios, por eso oramos a Dios, por eso ayunamos a Dios, por eso nos congregamos todos juntos como pueblo de Dios, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabaje en nosotros, nos ayude, y nosotros en el diario vivir, estar viviendo y aplicando eso que Dios nos enseña. Y para que ese crecimiento, amados hermanos, no se detenga y mucho menos retroceda. Amados hermanos, el apóstol Pedro nos pide en el capítulo 2, de los versículos 1 al 3, que hagamos algunas cosas, que tomemos en cuenta algunas cosas, para que nuestro crecimiento en el Señor no se detenga. Vean ustedes, amados hermanos, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta pregunta o esta frase que nos presenta el apóstol Pedro en el versículo número 3, amados hermanos, es una condicional. Yo estoy seguro que usted y yo hemos gustado la benignidad del Señor. Podemos responder que sí a esta pregunta, a esta frase del apóstol Pedro. Pues por supuesto que sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Por supuesto que hemos experimentado esa bondad de Dios. Son muchas las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida, a nuestra familia. Bendito sea el nombre del Señor. De eso no tenemos ninguna duda. Pero precisamente por estar conscientes de que Dios ha sido bueno con nosotros, amados hermanos, el Señor pide que nosotros desechemos estas cosas, porque estas cosas, amados hermanos, son los que detienen, son las cosas que detienen nuestro crecimiento en el Señor.
y nos hacen retroceder también. La malicia, amados hermanos, que el Señor pide que no le demos cabida en nuestro corazón, se refiere al rencor malicioso que existe en el corazón de la persona y que tiene el poder suficiente para destruir la comunión. La malicia, pensar maliciosamente, sin tener pruebas, sin estar seguros de lo que sucede. La malicia, ¿verdad?, tiene tanto poder que puede destruir las relaciones entre los hermanos, puede destruir las relaciones entre las personas, entre la familia, por pensar de manera maliciosa. El Señor dice, alejen eso. Por eso la palabra de Dios nos enseña, para que nosotros estemos siempre aprendiendo del Señor y fortaleciéndonos en el Señor. Dice que se aleje de nosotros todo engaño. El engaño, amados hermanos, es la mentira, es el fraude, ¿verdad? Se refiere a decir algo, se refiere a hacer algo, ¿verdad?, con los labios, pero con un sentimiento diferente en el corazón. Vean ustedes, amados hermanos, es la persona que cuando habla con otra persona no es honesta. Es una persona que no es sincera y es una persona que no dice la razón, que no dice la verdad. Por eso, amados hermanos, el Señor pide que se aleje de nosotros, que nosotros nos alejemos más bien, que no permitamos que esto entre en nuestro corazón, ningún tipo de engaño. Amados hermanos, pide el apóstol Pedro que se aleje de nosotros la hipocresía. La hipocresía se le conoce como la falta de sinceridad. El hipócrita, la persona hipócrita, finge tener sentimientos en su corazón hacia otra persona, pero que no son de verdad. Finge, ¿verdad?, tener sentimientos de amor, finge tener sentimientos de empatía, pero no es sincero. La hipocresía, amados hermanos, esconde sus malas intenciones atrás de un rostro amable. El Señor dice, alejen de sus vidas eso. Y también dice que nos alejemos de la envidia. La envidia, amados hermanos, es un sentimiento de malestar y de coraje porque a los demás les va bien. Porque a los demás Dios les ha bendecido. Porque a los demás Dios les ha cuidado. Porque a los demás Dios les ha sanado. Y hay un problema en el corazón. Por eso, amados hermanos, dice el Señor, no permitan que la envidia entre en su corazón. Y por último, dice el apóstol Pedro, todas las detracciones. Esta palabra, detracciones, quiere decir maledicencias, hablar mal. No se refiere exclusivamente a decir groserías, no, sino se refiere a hablar mal, hablar de las personas. Y peor cuando no nos consta lo que estamos diciendo. Por eso, la maledicencia significa, por ejemplo, calumniar o difamar. La envidia, amados hermanos, y la calumnia normalmente van juntos. Porque cuando una persona tiene envidia, la tendencia del corazón es a hablar mal de esa persona. Y debemos de quitar eso de nuestro corazón, dice el apóstol Pedro. Amados hermanos, Dios nos invita para que nosotros midamos continuamente, monitoreemos continuamente cómo está
nuestro corazón, si sigue creciendo en el Señor, si se ha detenido o incluso si ha dado pasos para atrás. El Señor nos invita para que nosotros sigamos creciendo en el Señor, que nosotros podamos buscar a Dios de todo corazón, someternos a Dios, pidiendo su bendición en nuestra vida, para que no solamente nos sirva, amados hermanos, para poder vivir en paz en esta vida, para poder vivir con el gozo de Dios en nuestra vida, no solamente para eso, sino para que las bendiciones de Dios no se detengan en nuestra vida y además nosotros vayamos caminando derechito, despacito, con calma, pero con sinceridad, buscando a Dios en su presencia cada día hasta que el Señor diga. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios nos ayude a todos, amados hermanos, a seguir creciendo en el Señor. Que Dios sea con ustedes.